¿Cómo andamos, gente? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos al video. Como comenté en el video anterior, el tema de hoy es programación estructurada. Uno de los tantos paradigmas que existen. La programación estructurada se creó allá por el año 1960 y algo por Corrado Bohm y Giuseppe Jacopini, que eran dos matemáticos e informáticos teóricos de la época. El por qué se creó es muy simple. Hasta ese momento no habían unas directrices claras de cómo programar. Por eso básicamente cualquier programador hacía lo que quería y podía. Y entonces terminaban quedando en su mayoría códigos desordenados, difíciles de leer y también de paso difíciles de debuguear, de testear. Y aparte había un problema que estos dos comenzaron a notar, que eran las instrucciones goto o goto, no sé, que son básicamente saltos de línea bruscos de un lado para otro. Tipo, si yo estoy en la línea 5 con una instrucción goto, puedo saltar a la línea 15 directamente, salteándome buena parte del código. Esto hacía que fuera muy complicado de leer porque tenías que estar bajando, subiendo en el código, y era complicado mantener un ritmo de lectura. Lo que planteaba, y de hecho plantea también porque sigue vigente, la programación estructurada, es que cualquier programa computable, o sea cualquier programa que pueda ser calculado por una máquina, se puede programar únicamente en base a tres estructuras. La secuencia, que es un pedazo de código en el que las instrucciones o líneas de código se ejecutan una tras de la otra, tipo en orden. La segunda estructura es selección, que es básicamente una estructura que ejecuta dos piezas de código diferentes según el valor de una variable. Un if para los amigos. Si pasa tal cosa, ejecutamos algo, si pasa tal otra, ejecutamos esto otro. No tiene mucho pierde. Y por último, la tercera estructura que ellos plantearon fue la iteración, que ejecuta una pieza de código mientras se cumpla una condición. For, while, do while para los amigos. Este planteamiento, como dije antes, surge para darle a los programadores de la época una guía bastante clara, comparado a lo que tenían antes, que era nada, de cómo hacer las cosas, de cómo programar, y unos parámetros para hacer la lectura y escritura del código mucho más sencilla. Lo que viene siendo en pocas palabras la definición de un paradigma, que es como un estilo de programación. Como en la cocina tenés diferentes estilos de cocina, bueno, acá tenemos los paradigmas de programación. Ahora, acabamos de ver las estructuras básicas con las que se tiene que escribir un programa estructurado. Pero un código estructurado, obviamente, no se define solo por tener estas estructuras incluidas en su código. Para que los programas se consideren estructurados, tienen que ser también, forzosamente, lo que se conoce como propios. Que de nuevo, un programa propio tiene que cumplir tres condiciones. La primera es que tiene que tener un solo punto de entrada y salida. O sea, por poner un ejemplo, no se puede dar el caso de que de las dos ramificaciones que puede tener un if, ambas por su lado finalicen. Y tampoco puede ser que un programa inicie desde dos puntos diferentes. Tiene que arrancar todo desde un punto común. Y todo tiene que derivar en un final común para todos los posibles caminos del código. La segunda condición es que para cada parte del código hay un camino claro que va desde el inicio hasta el final. O sea, no puede darse el caso de que partes del código queden aisladas y desde ellas no se pueda llegar al final. Más bien, para que se cumpla esta segunda condición debería ser algo como esto, que cada parte de este código se conecta tanto con el inicio como con el final. Y la tercera y última regla para que un programa sea considerado propio es que todas las partes del código se tienen que poder ejecutar y no tiene que haber bucles infinitos. Un poco como el punto anterior, no tienen que quedar partes del código aisladas, aunque con una diferencia, porque acá no se refiere a que no queden aisladas del inicio o el final, sino que directamente ni siquiera se puedan ejecutar. O sea, te queda ahí una línea de código tirada que queda ahí, y no hay forma de llegar a esa línea. A eso se refiere. Y lo otro que abarca esta tercera regla es que no tienen que haber bucles que se repitan indefinidamente. O sea, todos los bucles que vos pongas tienen que tener una forma alcanzable de frenar. O sea, no podría pasar esto, por ejemplo. Y bueno, para evitar que haya líneas a las que no se puede llegar, hay que borrar las partes del código a las que no se puede llegar. No hay mucho más. Y la verdad es que no hay mucho más que decir sobre la programación estructurada. En su momento fue una revolución que le dejaba a los programadores un camino súper claro a seguir para programar.
fue tan potente, digamos, que incluso hoy en día se sigue utilizando. En menos cosas, obviamente, pero ahí sigue. Por ejemplo, en procesamiento de datos, automatización de procesos, automatizaciones simples, pero también se usa, y ese tipo de cosas. Para muchas otras cosas, un poquito más tarde del surgimiento de la programación estructurada, surgió otro paradigma que hoy en día es uno de los más utilizados, pero bueno, eso ya queda para el próximo video.